¿Qué harías si la persona que creías muerta apareciera de repente con vida, pero cargando con secretos que podrían destrozar tu mundo? Rachel Miller creía que su esposo David había desaparecido para siempre, dejándola sola criando a su hijo bajo el peso de la traición y la pérdida. Pero un encuentro casual en un resort de Miami trastoca su vida cuidadosamente reconstruida. Ahora, frente a un hombre al que apenas reconoce, pero que no puede olvidar, Rachel debe navegar por un laberinto de mentiras, peligro y desamor. ¿Será posible el perdón? ¿O este reencuentro es solo el comienzo de más dolor? Acompáñanos mientras desentrañamos el viaje emocional de una familia destrozada y el valiente camino hacia la sanación. A los 35 años, Rachel Miller se sentó sola en su modesto apartamento de Miami, con el peso de 3 largos años oprimiendo su pecho como una tormenta implacable. Se suponía que sería un nuevo comienzo, el nuevo comienzo que se había prometido a sí misma. Pero el dolor, la traición y las preguntas sin respuesta se habían entrelazado en cada rincón de su vida. La mujer vibrante que una vez soñó con horizontes infinitos ahora miraba fijamente la pantalla de su computadora. Un sitio web de viajes brillaba ante sus ojos, mostrando playas soleadas, aguas cristalinas y sonrisas despreocupadas de turistas. Por primera vez en años, Rachel se atrevió a imaginar una escapada de una semana con su hijo de 5 años, Ethan, para recuperar unos fugaces momentos de paz. Su dedo se cernía sobre el mouse, desplazándose por innumerables opciones. Resorts exóticos en el Caribe, bulliciosas ciudades de Europa, las conocidas costas de Florida. Dudó. Los recuerdos la inundaron. Viajes a Miami con sus amigos de la universidad, y luego con David y el bebé Ethan en brazos. Esos fueron los días antes de que todo se derrumbara. David Miller había sido su todo, encantador, exitoso y aparentemente devoto. Se conocieron cuando ella tenía solo 25 años. Un romance vertiginoso, marcado por noches apasionadas, risas desenfrenadas y promesas susurradas bajo un cielo estrellado. Pero con el paso de los años, la calidez se desvaneció. Las noches en la oficina se convirtieron en interminables viajes de negocios a lugares lejanos, y el hombre que amaba se convirtió en un extraño. Sus llamadas eran menos frecuentes, sus excusas más vacías. Cuando nació Ethan, Rachel esperaba que la llegada de su hijo arreglara las cosas. Pero la distancia solo aumentó. David se volvió frío, distante, ofreciendo dinero en lugar de afecto, regalos en lugar de regalos. Entonces, una noche de febrero, sin previo aviso, David desapareció. No contestó su teléfono. Los días se convirtieron en semanas. La empresa afirmó que estaba de baja sin sueldo por 2 semanas. Una explicación que destrozó cualquier esperanza de que Rachel se hubiera ido. Entonces llegó la noticia del accidente de motonieve cerca del lago Tahoe. Los equipos de rescate buscaron en las aguas heladas, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Oficialmente, David fue declarado muerto. Sin embargo, Rachel no sintió un cierre. El silencio gritaba más fuerte que cualquier despedida. ¿Cómo pudo el hombre que amaba desaparecer sin dejar rastro? ¿Cómo podría enfrentar a Ethan y explicarle que su padre se había ido para siempre? Veía a su hijo jugar con su risa inocente, atravesando su dolor. A veces se encontraba susurrando historias de tierras lejanas y valientes exploradores para distraerlo del asiento vacío en la mesa. Tu papá está ahí fuera descubriendo nuevos mundos, le decía. Y por un tiempo, la fantasía funcionó. Pero bajo la superficie, Rachel lidiaba con 1000 preguntas sin respuesta. ¿Había algo más en la desaparición de David? ¿Realmente se había ido el hombre que lloraba? La presión de ser madre y padre la agobiaba. Criar a Ethan sola implicaba hacer malabarismos con las comidas nocturnas, las entregas matutinas y las interminables horas de trabajo solo para mantenerlos a flote. Amigos y familiares le ofrecieron su apoyo, pero nadie podía llenar el vacío dejado por David. En los momentos de tranquilidad, Rachel a menudo se encontraba hojeando viejos álbumes de fotos, reviviendo tiempos más felices.
Fotos de vacaciones familiares, fiestas de cumpleaños y besos robados. Recuerdos congelados de una vida que ahora parece tan lejana. Una noche, mientras el horizonte de Miami brillaba a través de la ventana, Rachel tomó una decisión. Ya no dejaría que el dolor dictara su vida. Por Ethan, por ella misma, tenía que seguir adelante. Reservó un viaje de una semana a Miami Beach para redescubrir la alegría, respirar, sanar. Al acercarse el día de la partida, una chispa de esperanza se encendió en su corazón. ¿Podría este viaje marcar el fin de su soledad? ¿O acaso el pasado seguía acechando, esperando, para desentrañarlo todo? En el aeropuerto, el bullicio de los viajeros y las maletas rodantes resultaba extrañamente reconfortante. Rachel apretó la mano de Ethan con fuerza mientras llegaban a su puerta de embarque. Sonrió cuando él pegó la cara a la ventanilla, maravillándose al ver el avión elevarse hacia el cielo. «Este es tu primer viaje de verdad, amigo», susurró. Ethan sonrió, con los ojos abiertos de asombro. «Va a ser increíble, mamá». Pero mientras el avión ascendía, una turbulencia sacudió la cabina. Ethan abrió los ojos de par en par, asustado. «Mamá, ¿qué pasa?», susurró. «Solo una pequeña sacudida, cariño. Nada de qué preocuparse», tranquilizó Rachel, intentando disimular su propia inquietud. Minutos después, Ethan tiró de su manga. «Mamá, creo que vi a papá». Su corazón se detuvo. «¿Qué quieres decir?», preguntó, con una voz apenas susurrante. En el avión, un hombre idéntico a él. Estaba con una señora. La mirada de Ethan era seria, llena de la certeza que solo posee un niño. Rachel forzó una sonrisa, quitándole importancia a su imaginación. Pero en el fondo, una chispa de duda titilaba. ¿Sería cierto? ¿Estaría David vivo? Miró a su alrededor, buscando rostros, pero solo vio a desconocidos. Sin embargo, la semilla de la incertidumbre había sido plantada. El resto del vuelo transcurrió en una confusión de emociones contradictorias. Rachel sabía una cosa con certeza. Su viaje apenas comenzaba, y el pasado estaba lejos de estar enterrado. Si estuvieras en el lugar de Rachel, ¿te atreverías a albergar la esperanza de que tu cónyuge desaparecido aún estuviera vivo? ¿O intentarías protegerte a ti mismo y a tu hijo de un posible desamor? El cálido sol de Miami besaba la costa mientras Rachel Miller y su hijo Ethan se adaptaban al ritmo de sus vacaciones. El suave zumbido de las olas del mar era una bomba para su alma agotada, un escape temporal del silencio inquietante que había llenado su vida durante tanto tiempo. Sin embargo, bajo la calma superficial, se avecinaba una tormenta que amenazaba con derrumbar todo lo que ella había reconstruido con tanto esfuerzo. En su tercera noche en el balneario, mientras Rachel estaba en el balcón, observando a Ethan perseguir gaviotas por la playa, su mirada captó una imagen inquietante. Al otro lado del patio del hotel, un hombre estaba sentado en el salón al aire libre del bar. Llevaba un sombrero de ala ancha calado, que le cubría la mayor parte del rostro. Pero algo en su postura, en la forma en que sostenía su bebida, despertó en ella una chispa de reconocimiento. El inconfundible lunar bajo su barbilla, una marca que había memorizado en días más felices, era visible cuando él giró la cabeza brevemente. Su corazón latía con fuerza. Podría ser, después de todos estos años, David Miller, el hombre que creía muerto. Parpadeó, sin saber si su mente le estaba jugando una mala pasada. El hombre le habló en voz baja a una mujer a su lado, una joven rubia de mirada penetrante y aire de superioridad que inmediatamente puso nerviosa a Rachel. Con la garganta seca, Rachel se obligó a apartar la mirada. Pero la imagen se grabó en su mente. ¿Podría David estar realmente vivo si se hubiera escondido todo este tiempo? Y si era así, ¿por qué? Esa noche, Rachel permaneció despierta, atormentada por recuerdos y preguntas que se negaban a desvanecerse. Recordó su último viaje familiar años atrás.
David con un bebé en brazos, la risa de Isen iluminando sus rostros. Ese momento tan prometedor ahora parecía lejano. A la mañana siguiente, impulsada por una mezcla de temor y esperanza, Rachel decidió afrontar la verdad. Siguió discretamente al hombre, ahora inconfundiblemente David, por los pasillos del hotel, observándolo moverse con una naturalidad familiar, como si Miami hubiera sido su hogar desde siempre. En el bar, finalmente reunió el coraje para acercarse. En el momento en que sus miradas se cruzaron, un destello de sorpresa y reconocimiento los atravesó. David, le tembló la voz. Él levantó la vista, con el peso de los años y los secretos grabados en su rostro. Rachel, dijo en voz baja, como si pronunciar su nombre fuera un salvavidas. Se deslizaron a un rincón tranquilo donde el ruido de la multitud se desvaneció, reemplazado por el pesado silencio de las verdades no dichas. Sé que te debo una explicación, comenzó David con la voz ronca por la emoción. Pero es complicado, más de lo que te imaginas. Rachel se tragó el torrente de emociones. Se suponía que estabas muerto. Pensábamos que te habías ido. No tenía otra opción, confesó David. Hace 3 años, me ahogaba en deudas, amenazas y peligro. La gente con la que me involucré quería que me fuera del mapa. Le contó sobre el oscuro grupo financiero al que había traicionado, como un negocio fallido se había convertido en algo más oscuro. Las amenazas, las llamadas en la oscuridad de la noche, el miedo que lo mantenía mirando por encima del hombro. El accidente simulado en el lago Tahoe era su única salida. Un intento desesperado por proteger a su familia. Nunca quise hacerte daño ni a ti ni a Isen, dijo con los ojos brillantes. Pensé que si desaparecía, estarías a salvo. La ira y el dolor invadieron a Rachel, pero en el fondo había un profundo dolor. ¿A salvo? Nos dejaste ahogarnos en silencio. Me hiciste creer que estabas muerto. Lo sé, susurró. Y lo siento. Antes de que pudiera responder, apareció Isen, agarrando la mano de su madre. Su mirada inocente se movía entre los dos adultos. Mamá, ¿quién es? Preguntó con timidez. Alguien de nuestro pasado, preguntó Rachel con dulzura, disimulando la confusión interior. Con el paso de los días, David intentaba reconstruir las piezas de una familia fracturada. Pasó tiempo con Isen, enseñándole a nadar en la piscina del hotel, contándole historias de lugares lejanos, intentando ser el padre que él no había logrado ser. Rachel observaba con un corazón cauteloso, dividido entre el hombre que amaba y las heridas que él le había infligido. Pero el pasado no había terminado con ellos. Una tarde, mientras Rachel caminaba por el vestíbulo del hotel, escuchó una acalorada conversación entre David y Samantha, su volátil nueva novia. No puedes simplemente regresar a sus vidas después de todos estos años. Samantha siseó, con los ojos encendidos. No lo compartiré. David apretó los puños. No se trata de ti. Se trata de mi hijo. Tu hijo o tu culpa, espetó, marchándose furiosa. La confrontación dejó a Rachel conmocionada. La frágil esperanza que había alimentado se desmoronaba bajo el peso de los celos y los secretos. Esa noche, sola en su habitación, Rachel miró al techo, preguntándose si el perdón era posible o si las cicatrices eran demasiado profundas para sanar. ¿Había cambiado David de verdad o era un nuevo capítulo de la misma historia? ¿Podría proteger a Isen de la angustia una vez más? Y lo más importante, ¿podría encontrar la fuerza para volver a confiar? Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si alguien a quien amas profundamente regresara después de años de silencio y engaño, ¿estarías listo para perdonar y reconstruir? ¿O te protegerías manteniendo el pasado enterrado? ¿Qué harías si tu hijo quisiera abrazar a esa persona, pero tu corazón dudara? Comparte tus pensamientos a continuación. Tu historia podría inspirar a otros que enfrentan una encrucijada similar. El sol de la mañana se filtraba suavemente a través de las cortinas mientras Rachel Miller despertaba,
con una tranquila determinación instalándose en su interior. Hoy marcaba un nuevo capítulo, no solo en su vida, sino en la frágil familia que ella y David estaban reconstruyendo poco a poco. No había sido fácil. Las últimas semanas habían puesto a prueba cada gramo de fuerza y confianza que les quedaba. Pero en la encrucijada del dolor del pasado y la posibilidad del futuro, Rachel se dio cuenta de que la esperanza no era un destino. Era un viaje a menudo plagado de desafíos, pero que valía la pena cada paso. Al otro lado de la habitación, Isen dormía profundamente, con el pecho subiendo y bajando con la inocencia y la promesa que impulsaban la determinación de Rachel. Miró la foto en la mesita de noche, una instantánea de tiempos más felices. David sostenía a un pequeño Isen envuelto en mantas, ambos sonriendo como si nunca hubieran sido tocados por las sombras. Ahora, al asentarse la realidad, el camino por delante era incierto, pero el destello de una familia reunida la impulsaba a seguir adelante. David Miller entró en la habitación silenciosamente con una bandeja con 2 tazas de café. Su mirada se suavizó al ver a Rachel despierta. «Buenos días», susurró, dejando la bandeja. «Buenos días», respondió ella con voz tranquila pero cautelosa. «Tenemos mucho que resolver», asintió, sentándose en el borde de la cama. «Sé que no puedo deshacer el pasado, pero quiero estar aquí para ti y para Isen, si me lo permites». Por un momento, el silencio se extendió entre ellos, cargado de años de dolor, arrepentimiento y miedos no expresados. Rachel respiró hondo. «No será fácil. Desapareciste cuando más te necesitábamos. Me quedé sola criando a Isen, preguntándome si alguna vez volverías. ¿Cómo puedo siquiera volver a confiar en ti?» La mirada de David era firme, vulnerable. «No espero el perdón de la noche a la mañana, pero estoy dispuesto a ganármelo. Quiero aprender lo que significa ser padre, volver a ser compañero. Estoy listo para luchar por esta familia». Durante los días siguientes, David se sumergió en su nuevo rol. Pasó horas con Isen, leyéndole cuentos para dormir, enseñándole a montar en bicicleta y escuchando atentamente sus preguntas infantiles. «Papá, ¿te quedarás esta vez?», preguntó Isen una tarde, con los ojos abiertos por la esperanza y un rastro de incertidumbre. David sonrió, tragándose el nudo en la garganta. «Te prometo que estoy aquí para quedarme, amigo». Sin embargo, bajo la superficie, Rachel luchaba con sus propias dudas. Los recuerdos de traición y abandono se aferraban obstinadamente a su corazón. La confianza era frágil, y cada momento con David ponía a prueba su determinación. Una noche, mientras estaban sentados juntos viendo cómo el atardecer teñía el cielo de Miami de tonos ardientes, Rachel expresó la verdad que había enterrado durante mucho tiempo. «David, quiero volver a creer en nosotros, pero me da miedo. ¿Cómo sé que no te irás? Que esta vez es real». David le tomó la mano, entrelazando sus dedos con una ternura desesperada. «No puedo prometer que el futuro no sea difícil, pero sí puedo prometer que no huiré más. Estoy aquí, Rachel, para el largo camino». La verdadera prueba llegó inesperadamente. Llegaron noticias de que los acreedores que una vez acosaron a David habían resurgido, amenazando con arrastrarlo de nuevo a la oscuridad de la que tanto había luchado por escapar. Llamadas nocturnas, advertencias ominosas y figuras sombrías acechando en los límites de su nueva vida hicieron que el miedo volviera a apoderarse de ellos. Una noche, Rachel despertó con los susurros apresurados de David. Las amenazas eran reales y su seguridad estaba en peligro. «Tenemos que tener cuidado», advirtió con la mirada penetrante a pesar del cansancio. «No dejaré que nada les pase a ti ni a Isen». En lugar de fracturar su frágil unidad, el peligro se fortaleció. Rachel vio en David a un hombre dispuesto a enfrentarse a sus demonios por la familia que una vez abandonó. Juntos, crearon planes de protección, se apoyaron en amigos cercanos y lucharon contra las sombras que amenazaban con separarlos. Pasaron los meses. Las cicatrices del pasado no desaparecieron, pero la sanación comenzó a arraigarse. Isen,
Prosperó bajo el cuidado de sus padres. Su risa llenó la casa. De nuevo, su confianza en su padre florecía con cada momento compartido. Rachel presenció transformaciones no solo en David, sino también en sí misma. Encontró el perdón no en el olvido, sino en la aceptación de la naturaleza imperfecta del amor y la familia. Una tarde, mientras los tres jugaban en el soleado parque cerca de su casa en Miami, Rachel miró a David y sonrió, con una sonrisa nacida del dolor, la resiliencia y la esperanza. No somos perfectos, admitió suavemente. Pero quizás no pasa nada. David asintió, abrazándola con ternura. Somos nuestros, y eso es suficiente. Rachel, David y Isen habían comenzado de nuevo la lenta e incierta danza de la vida familiar. El pasado persistía, pero ya no los definía. Con paciencia, amor y una firme confianza, construyeron una nueva base, más fuerte gracias a las tormentas que habían superado. Y mientras el sol se ponía sobre el horizonte de Miami, bañando la ciudad con una luz dorada, encaraban el futuro juntos, no como fragmentos rotos, sino como una familia renacida. Esta historia nos recuerda que la vida rara vez es perfecta ni fácil, especialmente cuando se trata de amor y familia. Sanar de la traición y la pérdida requiere inmenso coraje, paciencia y perdón, no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. La trayectoria de Rachel y David demuestra que incluso las heridas más profundas pueden empezar a sanar cuando las personas deciden afrontar la verdad con honestidad y se comprometen a reconstruir la confianza paso a paso. Perdonar no significa olvidar ni excusar los errores del pasado. Se trata, más bien, de liberar la carga de la ira y el dolor para crear espacio para la esperanza y el crecimiento. Y lo más importante, la historia resalta el poder de la resiliencia y la capacidad humana de reconstruir relaciones a pesar de las dificultades. Las familias son complejas e imperfectas, pero con empatía, comunicación y amor inquebrantable, sin importar cuán fracturadas estén, pueden encontrar nuevas maneras de prosperar y crear un futuro lleno de sanación y unión. ¿Qué crees que le depara el futuro a esta familia? ¿Qué desafíos aún podrían surgir? Si esta historia te conmovió, por favor, comenta 100 veces abajo. Además, cuéntanos desde dónde la ves. Es increíble cómo historias como esta nos conectan a todos. No olvides compartir este video con quienes creen en el poder de la esperanza en las segundas oportunidades.